Imagínate al volante de un vehículo muy sofisticado, con cerca de 800 caballos y cambio secuencial de 16 marchas, que mide más de 16 metros y puede pesar casi 50 toneladas. Y además, cuando lo conduces, no te puedes equivocar, porque así es un camión. ¿Sabes cómo se conduce un camión? Pero un camión de los grandes. Este vídeo está dedicado a todos los camioneros y camioneras. Te voy a contar cómo se conduce un camión y muchas anécdotas. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Pero yo sí que he conducido un camión. He trabajado de camionero, además. No mucho tiempo, pero estuve un tiempo trabajando de camionero. Y además recuerdo, por cierto, esto es una anécdota que a Rodrigo le pone los cleans, pues que un día mi madre fue a recoger el carnet de un tío mío que se había ido a Alemania a buscarse la vida. Y era un carnet en esa época. Había que revalidar los carnés, incluso dentro de Europa, para poder usarlo en otros países. Me encantó porque era un carné que ponía carné internacional y cuando dabas la vuelta todas las casillas estaban rellenas. O sea, él podía conducir cualquier vehículo que fuera por el suelo, evidentemente, por la carretera y en cualquier país. Y le dije a mi madre, a mí me gustaría tener un carné así. Y bueno, como podréis ver, pues tengo un carné así. O sea, puedo conducir cualquier tipo de vehículo, de ruedas, de motor, en cualquier país civilizado. Aunque Rodrigo me reproche que me enrollo y he empezado con una anécdota, voy a seguir con otra, porque cuando empecé a trabajar en la empresa de motor como probador de coches, pues salía, nada más empezar a trabajar yo, acababa de salir una revista que se llamaba TM, Transporte Mundial, y el director, que luego fue buen amigo mío, José Luis Arralde, me dijo: oye, ¿tú podrías probar un camión y conducirlo? Digo, claro, sí, he trabajado de camionero. Hasta ese momento las pruebas de los camiones eran muy sui generis, porque sencillamente iba un conductor que venía de parte de la marca, alguien de la marca, ya sabéis que en las cabinas de los camiones caben más de 2 personas, y luego pues el periodista, que hacía una especie de notario, que apuntaba los consumos, cómo iba y tal. Pero en mi caso, en mi caso no hacía falta conductor de la marca, iba yo conduciendo el camión y probaba el camión. Bueno, yo creo que fui, desde luego, el primero en España, el primer periodista español que probó camiones de verdad conduciéndolos y, si no el primero, uno de los primeros en Europa, y eso lo tengo a gala. He leído en algún comentario de algún foro, alguno dice que a veces soy un poco sobrado. Bueno, pues desde luego no es mi intención, pero es que es verdad que tengo todos los carnets de camión, que he sido camionero y que probé camiones. O sea que aquí no me he tirado ningún rollo. No voy a contar la anécdota de cuando hice un trompo en un camión, porque la he contado ya 2 veces y Rodrigo me va a regañar, pero la podéis ver, por ejemplo, en el vídeo que hicimos de carreras de camiones. Así que basta ya de anécdotas, vamos a empezar a contar cómo se conduce un camión, que desde luego requiere conocimientos, habilidad, cabeza fría y desde luego, a ser posible, experiencia, porque vamos a hablar de camiones, pero camiones de los grandes, camiones que en España pueden llevar normalmente lo que aquí llamamos trailers o semirremolques, que pueden pueden tener un peso máximo de hasta 44 toneladas y en ocasiones hasta 48, medir más de 16 metros. No vamos a contar todo, pero vamos a contar lo más interesante y aquellas cosas que os puedan sorprender. Alta tecnología. Si alguien te ha dicho que los camiones comparados con los coches son técnicamente más sencillos, pues desde luego es que no sabe de camiones. Bueno, probablemente tampoco sepa de coches. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Un camión es una herramienta de trabajo. Está hecha para no estropearse y para durar muchos miles de kilómetros. Pero hoy en día cuentan con gran avances técnicos, por ejemplo, la suspensión hidroneumática, que os voy a explicar un poco qué es, porque es al final un taco de caucho que dentro puede llenarse de aire comprimido y tiene una ventaja, que cuando el camión va de vacío se puede dejar muy blandito, cuando el camión va cargado se puede endurecer y además permite mantener una altura constante, que eso es muy importante en los camiones. También llevan frenos muy potentes con sistemas ABS muy sofisticados y controles de tracción. En cuanto a los motores, cuando digo que duran mucho no me refiero a cientos de miles, sino a millones de kilómetros. Son motores, evidentemente diésel, de cilindradas muy altas, generalmente que usan el turbo. He elegido, para poner un ejemplo, un camión que ha salido recientemente, el Scania 770, uno de los camiones más potentes, desde luego creo que el más potente de Europa y de los más potentes del mundo. Bueno, este camión, para que os hagáis una idea, tiene un motor V8 de 16,4 litros, por supuesto con turbo,
que desarrolla 770 caballos a un régimen de 2.400 vueltas, que es un régimen alto para un camión, y un par de 3.700 Nm a poco más de 900. Para que os hagáis una idea, un Porsche Turbo tiene 650 caballos a 6.750 vueltas y un par de 800 Nm. Eso sí, con 2 ocupantes y equipaje no llega a las 2 toneladas, es decir, unas 24 veces más ligero. Logística, la clave. Me ha parecido muy oportuno detenerme en este aspecto que es muy importante en los camiones, porque los camiones siempre van cargados, siempre. Yo os invito a que hagáis una reflexión. ¿Cuántos camiones veis vacíos o cuántas cabezas tractoras veis por ahí sin un remolque? Los camiones, los camioneros y las empresas de logística procuran que siempre estén cargados y viajen cargados. Y por ejemplo lo que hacen es que llevan una carga del punto A al punto B, la dejan ahí, cogen otra y del punto B al punto C cogen otra carga y en el punto C cogen otra y así sucesivamente. Por eso muchas veces camioneros, sobre todo que hacen trayectos internacionales, se tiran fuera de casa muchos días. Por eso son tan populares los que aquí en España llamamos trailers, que en realidad se llaman semirremolques, es decir, una cabeza tractora a la que se engancha un remolque. ¿Por qué? Porque es muy fácil, llegas a un sitio, no tienes que dejar el camión, desenganchas un remolque y pones otro. Es rapidísimo. Y me diréis, bueno, pero si yo tengo una empresa de mariscos y llevo mariscos de Galicia a Madrid, pues luego el camión se vuelve de vacío. No. Si la empresa está bien gestionada, la empresa va a buscar alguna carga de libros, de ordenadores, de televisiones, de balones de fútbol, de lo que sea, para hacer el recorrido de Madrid a Galicia de vuelta con carga. Y bueno, pues llevarlo para el mercado gallego o para en un puerto llevarlo a cualquier otro mercado. Por eso son tan populares los que se llaman esas plataformas, esos puntos de distribución que lo habréis visto. Son naves industriales enormes donde los camiones llegan, dejan un semirremolque para que se descargue lentamente, enganchan otro que ya se ha cargado previamente y se van. Y a partir de ahí, camiones más pequeños y furgonetas ya hacen la distribución, digamos, detallada al detalle de la carga que llevan en el semirremolque. Pero como os digo, os reto, mirad por la carretera cuántos camiones veis descargados. Veréis que ninguno. Inercias, el enemigo. Pero vamos a hablar de conducción, porque lo más difícil de conducir un camión no os creáis que es el tamaño o que tenga muchas marchas, no. El enemigo número uno de un camión es la inercia, la enorme inercia que tiene, obviamente cuando va cargado. También de vacío, pero cuando va cargado la diferencia es brutal. Tú con un coche llegas, pegas un frenazo y aunque tarde, bueno, puede tardar, si vas muy deprisa, unos decenas o incluso cientos de metros de parar, pero es que un camión, es que cuando haces eso notas como un monstruo gigantesco te empuja desde detrás y el camión no se para. Es una sensación que si llegas, te tragas una curva y llegas más deprisa de lo que te gustaría y quieres frenar y tienes esa sensación, es bastante desagradable porque la sensación es que no puedes parar o no puedes retener y es que a veces no puedes parar. Siempre digo una cosa y la gente se ríe, que la conducción de un camión y de una moto se parecen. La gente se ríe y pregunta, ¿y en qué se parecen? Un cacharro muy pequeño y muy ligero de un camión que es enorme y muy pesado. Se parecen en una cosa, en que no te puedes equivocar, porque tanto con un camión como con una moto, si llegas a una curva ciega, tienes que prever lo peor. Porque si llegas a una curva y de repente te encuentras un obstáculo o la curva se cierra, no puedes improvisar, no puedes equivocarte, lo decía al empezar el vídeo. Lo más importante en la conducción de un camión es que no puedes equivocarte, porque si, como os digo, en ese ejemplo, llegas a una curva ciega y se cierra mucho, en moto fuerzas, tumbas y te vas al suelo, pero en camión vas a girar y vas a frenar, ni vas a parar el camión, ni vas a poder girar. Así que hay que anticipar mucho, hay que prever mucho y tener en cuenta que no te puedes equivocar. Ojo que cuando hablo de camiones de más de 40 toneladas me refiero a la que normalmente se denomina como PMA, que es peso máximo autorizado. Es decir, la suma del peso del camión más la carga, o sea, el peso total del camión para entendernos. Luego hay otro dato que es la tara. La tara es lo que piensa el camión, lo que pesa, no lo que piensa, lo que pesa el camión de vacío. Bueno, para calcular la carga máxima es muy fácil. Si ese camión admite, por legislación, puede llegar a cargar con semirremolque 44 toneladas, normalmente la tara de una cabeza tractora está en torno a las 7 toneladas, haces la resta y ya calculas que puedes cargar 37 toneladas de carga útil. Y ojo, que el remolque
Es a todos los efectos como si fuera carga. Motor de altas prestaciones. Los motores de camión, sobre todo, son sencillamente enormes. Y ya os lo decía, están hechos para durar muchísimos kilómetros, millones de kilómetros, y están hechos con materiales de altísima calidad y un ajuste extraordinario. He elegido como referencia, ya os lo he contado, un camión muy moderno, el Scania de 770 caballos, aunque potencias de 500 y 600 caballos son muy habituales. He elegido este camión, que además tiene un régimen de potencia máxima especialmente alto para ser un camión, que es de 2.400 revoluciones. Normalmente la potencia está en torno a las 2.000 vueltas y el par máximo a poco más de 1.000. Son motores que funcionan a unos regímenes muy bajos. Es una de las razones por la que son más duraderos. Por ejemplo, este camión que os cuento, el par máximo, que es brutal, de 3.700 Nm, los da a 900 vueltas. Es un régimen más bajo que el ralentí de muchos coches. Y bueno, como os decía, son motores enormes. Os voy a dar solo un dato. En este Scania, si quieres cambiar el aceite, caben en el cárter del motor de este camión 43 litros de aceite. Cambio con mucha marcha. 16 marchas es lo normal. ¿Te parecen muchas? Bueno, por ejemplo, hay camiones que llegan a tener hasta 8 marchas atrás distintas. Y me diréis, bueno, ¿y hacen falta tantas marchas? Os voy a poner un ejemplo porque os hablé de lo que eran los cambios de relación cerrada que se utilizaban en coches de competición. Y os contaba que cuando tú haces un coche de turismo, tienes que prever que pueda arrancar en una rampa a plena carga, con 5 personas, una caravana, una rampa muy empinada. Tienes que hacer una primera que sea, sin quemar el embrague, capaz de que el coche arranque en esas situaciones. Pero también tienes que hacer una quinta, una sexta, una última marcha, la que sea, que te permita rodar a una velocidad legal de 120 a un régimen muy bajo. Pero en competición no te hace falta eso. En competición arrancas siempre en llano con una sola persona y te interesa una última marcha que justo llegues a la velocidad máxima a final de recta. Las marchas están más juntas. Entonces, eso es una relación cerrada. ¿Qué le pasa a un camión? Pues es la misma diferencia que hay entre un coche de competición y un turismo, es mayor todavía la que hay entre un turismo y un camión, porque imaginaros un camión que puede cargar más de 40 toneladas, que tenga que arrancar en un puerto en subida. Claro, necesita una primera cortísima, pero luego también necesita, para ir a 90 o 100 km por hora a muy bajo régimen para gastar mucho, para ahorrar mucho y gastar poco, necesitan una marcha muy desmultiplicada, muy larga. Entonces no tienen más remedio, como no puede haber saltos muy grandes, poner muchas marchas. Por eso los camiones suelen tener, como os digo, 16 marchas. Bueno, también os quería decir que tengáis en cuenta una cosa, que esto lo cuento mucho de las motos. Una moto puede pesar 200-250 kilos y puede cargar aproximadamente pues lo mismo, prácticamente, 2 personas, equipaje por 200 kilos. Un coche puede pesar un submedio en torno a los 1.500-2.000 kilos y puede cargar 700-800 kilos, pero un camión de 7 toneladas de tara puede cargar 34 toneladas más, es decir, pues 4 o 5 veces su peso. Por eso es necesario un cambio que tenga tantísimas marchas. Sí que os digo una cosa, en vacío no se usan todas, en carga generalmente sí. El primer camión que conduje tenía solo 8 marchas y era relativamente fácil porque tenía 4 marchas en H, como en un coche, pero tenía un interruptor en la palanca que puedes elegir cortas o largas. Entonces, si cuando ibas de vacío, pues metías primera larga, segunda larga, tercera larga y cuarta larga. Cuando ibas en carga, arrancabas en primera corta y sin mover la palanca, pisabas el embrague, pasabas a primera larga, de ahí pasabas a segunda corta, segunda larga y así sucesivamente. Los cambios manuales de 16 marchas suelen ser con 2 Hs. O sea, estás en una H, las 4 primeras, cuando llegas a la cuarta, das un golpe brusco y te pasas a otra H, donde está de la quinta a la octava. Y tienen el mismo mando, split, ese interruptor para tener cortas y largas, con lo cual son 8 posiciones de palanca, cortas y largas. Pero todo esto, realmente en los camiones modernos, casi todos ya tienen un cambio electrónico, que tienen o es un joystick o es por levas, como un Fórmula 1. Esto, ojo, que al principio fue complicado, porque en los primeros camiones yo probé un Mercedes que la palanca de cambios simplemente se desplazaba adelante o atrás y tú podías cambiar las marchas de una en una, de dos en dos, como quisieras, con una tecla. Pero era como una palanca de cambios. ¿Y qué pasaba? Que los camioneros estaban acostumbrados a la palanca de cambios y la cogían y hacían fuerza como si fuera una palanca de cambios de verdad y a veces hasta la arrancaban.
Bueno, esto es una curiosidad histórica. Hoy día, como os digo, la mayor parte de los camiones, el manejo del cambio es electrónico. Frenos, ojo en las bajadas. Se podría decir que si no hubiese bajadas importantes, realmente los frenos de un camión serían menos importantes. ¿Por qué? Porque al final, como os digo, en un camión hay que anticipar mucho, no apurar frenada. Pero claro, es que cuando vas por carretera hay bajadas y algunas bajadas muy empinadas. Hay una norma de viejo camionero que es muy inteligente y que yo a veces la recomiendo también, incluso cuando bajas con una furgoneta muy cargada o con un coche, que es baja a la misma velocidad que subirías, incluso en la misma marcha. Pero bueno, eso es un truco de viejo camionero que es a tener en cuenta. También os digo que los frenos de camión durante mucho tiempo han sido de tambor, unos frenos supuestamente peores, pero que eran más fáciles de accionar cuando utilizas aire a presión, que es un sistema muy habitual en los camiones, aunque ahora casi todos los camiones ya tienen frenos de disco. Pero los camiones cuentan con otro tipo de frenos, tienen el freno motor y el freno eléctrico. El freno motor, ojo, que no penséis que es simplemente reducir, no, es reducir, pero es que además tiene un sistema que taponan el escape y lo que hacen es comprimir aire. Y entonces retiene mucho más que, por ejemplo, en un coche cuando deja de acelerar. Fijaros, para daros una idea de cómo de potente es un freno motor, os puedo decir que en este Scania del que se ha hablado, el freno motor, cuando frena, tiene el equivalente a 2.400 vueltas a 400 caballos, digamos, que podríamos llamar potencia negativa, o sea, 400 caballos que frenan el camión. Y luego están los frenos eléctricos. En realidad, más que de frenos, había que hablar de ralentizadores, porque lo que hacen es evitar que el camión se embale. Le ralentizan, pero no le llegan del todo a parar, ¿no? Bueno, estos además muchas veces se pueden ver, porque suelen ir en el remolque, también pueden ir en el camión, pero a veces van en el camión y en el remolque y se ve una cosa entre las dos ruedas traseras que gira. Esto se basa en las llamadas corrientes de Foucault y lo que hace es que tú tienes un mandito en el camión que según le vas dando, pues va frenando más. Es ideal, sobre todo en la bajada de los puertos, porque entre el freno eléctrico y el freno motor prácticamente puedes bajar todo el puerto sin tocar los frenos, digamos, de servicio. Curvas. El tamaño sí importa. Además de calcular bien la inercia, de frenar en su momento, de usar bien los frenos, de usar bien el cambio, ¿cuál es uno de los mayores problemas de un camión? Pues está claro, el tamaño. El tamaño, y además os digo una cosa, en las curvas, los que habéis llevado un coche con remolque o con una autocaravana, con una caravana, esto ya lo sabéis. Si tú en un coche con remolque o con una caravana llegas a una esquina y giras como si no lo llevaras, el remolque se te va a comer el bordillo interior. Claro, eso pasa con un camión de una forma mucho más exagerada. Tienes que tenerlo en cuenta. Yo no sé si os conté que en la Mili tuve la oportunidad de llevar un Barreiros, que en ese momento era un pedazo de camión, un turbo de 450 caballos, que el camión pesaba en torno a las 7 toneladas o algo así, un camión de 3 ejes. Y arrastraba una pieza de artillería que pesaba 20 toneladas. Bueno, pues hubo muchos accidentes, porque cuando se metían en las maniobras por los caminos, los conductores, que eran novatos, porque eran soldados que les habían enseñado de aquella manera, claro, iban con el camión como si no llevaran remolque. La pieza, que era muy larga, se cerraba y, claro, si el camino estaba en una ladera, se metía la rueda dentro y se iba para abajo, ¿no? Eso es muy importante. Claro, ya me diréis, en autopista es mucho más fácil, ¿no? Pero es que cuando llevas un camión, pues sí, vas por la autopista, pero al final tienes que rematar, tienes que luego coger una carretera, a veces atravesar pueblos, ciudades, zonas industriales. Bueno, esto cuando os digo que en un camión no te puedes equivocar a ser posible ni en la salida. Pasarte una salida con un camión tan grande es una faena, porque yo recuerdo cuando estaba probando un camión que me pasé una salida en Segovia y le dije a mi acompañante, bueno, no te preocupes, cuando encontremos un sitio para dar la vuelta, damos la vuelta. Bueno, pues tardé en encontrar un sitio para dar la vuelta más de 20 kilómetros, porque claro, para dar la vuelta necesitaba mucho espacio. Maniobras, solo para expertos. Si has llevado un remolque en tu coche, lo que te voy a contar de las maniobras, algo ya sabes. Tú en un coche sin remolque, si quieres aparcar, pues a tu izquierda, giras el volante a la izquierda y el coche mete el eje trasero para ahí. Bueno, pues en un camión con remolque tienes que hacer justo lo contrario. Giras a la derecha, el camión hace el giro contrario, pero hace que el remolque se meta. ¿Os parece un lío? Es que es un lío. Es un lío. Y os digo una cosa,
ver maniobrar a un conductor experto un camión con remolque o con semirremolque, desde luego es una pasada, es un placer. Yo hay muchas veces que yendo en un viaje, una excursión, he llegado a una de estas plataformas, estos sitios que os digo de distribución, he visto maniobrar un camión y me he parado para verlo porque es un verdadero espectáculo. Me voy a salir el guión, pero esta vez me voy a salir el guión porque me lo ha pedido Rodrigo, y tiene razón en una cosa, porque hemos hablado de los camiones europeos. Los camiones europeos, por normativas, tienen unas dimensiones que, como os digo, llegan a un máximo de 16 y pico metros. Además son cabinas de morro chato, porque es para aprovechar la distancia. En Estados Unidos la normativa es más laxa, los camiones pueden ser mucho más grandes, más largos, y por eso son muy habituales los camiones con morro largo. Y lo que me decía, en Australia, bueno, en otros sitios, ¿no? Pero Australia, sobre todo, está lo que se llaman trenes de carretera, que es un camión que lleva, no un remolque, 2, 3 y 4. Yo los he visto de 4 remolques. Pero claro, ojo, son camiones que hacen larguísimas distancias cruzando el continente de un lado a otro, prácticamente en rectas, porque una curva cerrada, un camión de eso, no la puede dar, ¿no? Pero bueno, lo que os quería contar, espero que este vídeo os haya interesado y espero que con este vídeo valoréis y respetéis el trabajo de los camioneros, que es un trabajo que no es fácil, que tiene riesgo, que les mantiene mucho tiempo fuera de su casa y lejos de sus familias, pero que nos permite a nosotros que tengamos todas las cosas que necesitamos. Así que, como os decía, este vídeo va por todos vosotros. Ya habéis visto en la cortina que se trata del camión del día, pero voy a hacer una reflexión, porque dos de mis vehículos favoritos tienen una potencia muy parecida. Uno de mis vehículos favoritos es, muchos de vosotros ya lo sabéis, el Ferrari F40, que daba 478 caballos a 7.000 revoluciones. Y otro de mis vehículos favoritos fue un camión que probé, que es el que hemos elegido para camión del día, que es el MAN 19462. Bueno, un camión que me encantó, que tenía 460 caballos a 2.000 revoluciones, casi como un Ferrari F40. Pero era un camión que en ese momento supuso un salto de calidad. Para que os hagáis una idea, la marca decía, y nosotros lo pudimos comprobar con el sonómetro, que el sonido en la cabina era inferior al de los Audi, BMW y Mercedes de la época. Y era verdad, era un camión extraordinariamente silencioso, con un acabado fantástico, una suspensión autonivelante, buenos frenos. Bueno, por ahí estáis viendo la prueba de cuando la publiqué, cuando pude conducir ese camión, y la verdad es que es un camión que me encantó. Y oye, siempre viene bien en un garaje como el nuestro tener un camión para llevar los coches de acá para allá. Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube, 0,99 € al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad y a cambio os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales. Os van a encantar. Por supuesto no es obligatorio suscribiros. Seguiremos con nuestros 3 vídeos semanales, pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de Garaje Hermético. Paco me hace una pregunta interesante, que a mí que me parece más difícil de conducir, si un camión o un autocar. Te voy a decir una cosa, Paco. En ese mundillo de los vehículos pesados, realmente un autocar es un coche deportivo. Y te cuento por qué. Porque un autocar es mucho más ligero. Las suspensiones son mucho más suaves, porque no tiene que llevar tanta carga y a veces más sofisticadas. Suele llevar el motor central o a veces trasero. Y tiene una relación peso-potencia mucho mejor que la de un camión. Yo te diría que un autocar puede ser más fácil de llevar, aunque ojo, porque una cosa que complica es que el conductor va muy por delante del eje delantero. Eso lo tienes que tener en cuenta porque las sensaciones al volante son muy diferentes, ¿no? En un camión vas encima, pero en un autocar vas muy por delante. Pero para mí lo más importante es la responsabilidad. Es verdad que en un camión un error la puedes liar parda, pero es que en un autocar con 60 o 70 personas, tener un fallo es una responsabilidad enorme y para mí eso hace que sea quizás más difícil. María, que por el mensaje deduzco que es muy jovencita, me pregunta si una chica puede ser camionera. La respuesta es clarísima. No puede ser camionera. Puede ser camionera, astronauta, policía, bombero, piloto de Fórmula 1, puede ser lo que quiera. Hoy día puede ser lo que quiera. Y claro, es que de hecho hay camioneras y habrá cada vez más. Así que si te gusta y es tu afición, pues el ser chica no es ningún inconveniente. Ya hemos llegado al final de este vídeo. Me apetecía contaros
lo complicado que es llevar un camión, cómo es un camión. Bueno, si os gustan este tipo de vídeos podemos profundizar algún día un poco más, ¿no? Decidme en los comentarios, si os ha gustado, dadnos un like, suscribíos. Ya sabéis que seguimos con nuestro plan para cerrar el Jarama cuando lleguemos a 500.000. Dentro de poco voy a tener noticias que contaros y espero que antes de que acabe el año ya podamos cerrar una fecha para empezar a organizarnos. Y bueno, ya sabéis que si queréis ver motos las podéis ver en Moto1 Pro, que hacemos podcast, todos los vídeos los podéis oír en podcast, pero hacemos unos podcasts específicos los lunes, que estamos en todas las redes sociales. Eso no lo digo ya porque Rodrigo lo pone en pantalla. Y lo más importante, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.